Cuando hablé de los procedimientos de diseño por resistencia y por desplazamiento, mencioné que cuando trabajamos con resistencia, usualmente la intensidad del movimiento del terreno esperado se expresa en términos de PGA o aceleración máxima del terreno. En este curso, cuando hablemos de diseño por desplazamiento, que es en lo que nos vamos a enfocar, vamos a usar, en vez de PGA, vamos a usar PGV, que es la velocidad máxima del terreno. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para mostrarles datos que comparan la eficiencia de estos dos parámetros para cuantificar la intensidad del movimiento del terreno. Lo que les voy a mostrar se basa en datos medidos en Japón. Este es un mapa de Japón. Los datos que voy a mencionar se obtuvieron cerca a Sendai, en la parte norte del Japón. Empecemos hablando de PGA, de la aceleración, como una medida de la intensidad del movimiento del terreno. En esta gráfica muestro en el eje Y PGA y en el eje X distancia a la fuente del movimiento sísmico. Esa distancia a veces se cuantifica como distancia al epicentro, a veces se cuantifica como distancia a la falla. En ambos casos lo que uno observa es que hay una gran dispersión para una distancia dada en los datos de PGA. Por ejemplo, a 40 kilómetros de la fuente yo puedo tener una aceleración del terreno de 100 centímetros por segundo cuadrado en algunos casos, pero en otros casos puedo obtener un valor que es casi 7 veces más grande. Hay una gran dispersión en los datos de PGA. Eso uno pocas veces lo ve como se muestra en esa figura, porque con frecuencia estos números que presento aquí se presentan en escalas logarítmicas y la dispersión en esas escalas se enmascara un poco. Para dar otro ejemplo de las dificultades que uno tiene cuando usa PGA, quiero mostrarles datos que se midieron de aceleración del terreno en estos 7 edificios que están enumerados aquí. Este es un edificio, acá hay otro más, y acá hay otro más. Aquí hay 4 edificios. Y este sistema de numeración al revés no lo escogí yo, pero el 5.º edificio es este, el 6.º es este y el 7.º es este. Y cada edificio tenía acelerómetros. Cuando uno compara las aceleraciones máximas medidas en una dirección, en este caso la dirección este-oeste, para los diferentes edificios que estaban en este lugar, lo que uno ve es que, digamos, en el edificio 1 se midieron casi 700 centímetros por segundo cuadrado, mientras que en el edificio vecino se midieron 600, y en el que sigue a un poco menos de 400. Si uno toma la razón o calcula la razón de una aceleración con la que le sigue, obtiene estos números que estoy graficando aquí en esta nueva columna. Este 1.1 es simplemente 680 dividido por 610. Y si hago lo mismo para todos los edificios continuos o contiguos, es decir, para edificios 1, 2, 3 y 4, y luego para edificios 5, 6 y 7, veo que la variación de la aceleración del terreno para edificios contiguos puede ser tan grande como el 60% del valor medido en un lugar dado. Eso es una variación muy grande para mi gusto. Entonces eso dificulta un poco el trabajar con PGA. Estamos hablando de edificios que están uno básicamente al lado del otro. En la gráfica previa vimos también mucha dispersión en los datos de PGA, pero en ese caso estábamos hablando
de lugares que no necesariamente, o sensores que no necesariamente están uno al lado del otro, pueden estar en lugares muy distintos. Aquí en esta filmina muestro otro caso en el que se hace un poco difícil también justificar el uso de PGA. En este caso estoy mostrando un lugar en el que habían dos sensores ubicados en una perforación en el terreno. Uno de los sensores estaba cerca de la superficie y el otro sensor estaba 250 metros por debajo de la superficie. La medición que se hace en la superficie es de 400 centímetros por segundo cuadrado. 250 metros por debajo de la superficie se miden 700 centímetros por segundo cuadrado. Uno esperaría lo opuesto, uno esperaría que en la superficie haya más amplificación del movimiento que debajo de la superficie. ¿Por qué ocurre esto? Yo la verdad no lo sé. Otro ejemplo de las dificultades que se pueden tener cuando se trabaja con PGA es el siguiente. En un lugar cerca de Sendai, en el norte de Japón, en el año 2008, se midieron durante un terremoto 2.4 G de aceleración del terreno. Cuando fuimos a ese lugar a ver qué había ocurrido, porque esta aceleración es de lo más alto que se ha medido, esto es lo que vimos. Casas y edificios relativamente pequeños, pero en muy buen estado. Aquí hay otro ejemplo de otro lugar en esa zona. En este caso estamos hablando de un edificio que estaba ubicado a más o menos 1 kilómetro del lugar donde estaba el sensor que midió 2.4 G. Es difícil justificar el estado de estas estructuras dada la intensidad que PGA parece sugerir. Si vuelvo a los edificios que mostré anteriormente, a los edificios que estaban ubicados uno al lado del otro, y grafico los registros de aceleración contratiempo para 4 de estos edificios, esto es lo que obtengo. Los registros pues en general son similares, sin embargo se observa que para casi todo intervalo de tiempo hay una desviación relativamente grande entre un registro y el otro. Ahora déjenme considerar otro argumento. En esta gráfica muestro PGA en el eje X y en el eje Y enseño desplazamiento no lineal calculado para osciladores ideales, uno con un periodo de 0.1 segundos, otro con un periodo de 0.5 segundos. Y lo que quiero enseñar con esta gráfica es que el desplazamiento de esos osciladores, que es una medida del potencial de daño que el terremoto puede tener, no se correlaciona muy bien con la aceleración máxima de la base, por lo menos no de acuerdo con estos datos que tengo aquí. Eso preocupa porque es el desplazamiento lateral lo que causa daño en los contenidos de la estructura y en la estructura misma. Entonces, de acuerdo con los argumentos que he presentado, uno debe cuestionar hasta qué punto PGA es una buena medida de la intensidad del movimiento del terreno que se espera. Sin embargo, PGA es la variable
que más se usa hoy en día en el diseño, por lo menos en el diseño por resistencia. Eso nos ha llevado a nosotros a considerar otro tipo de variables para cuantificar intensidad. Uno de ellos, el que vamos a usar en este curso, es PGV, la velocidad del terreno. Lo que quiero enseñarles ahora es el mismo tipo de gráficos que mostré para PGA, ahora los quiero enseñar para PGV, para tratar de mostrar que, por lo menos en los casos que estoy considerando acá, PGV puede ofrecer en algunas ocasiones bastantes ventajas comparado con PGA. Volvamos al caso de los 4 edificios que estaban contiguos uno del otro y que enseñé antes. Aquí están enumerados de 1 a 4 y lo que ven debajo de la palabra registro son medidas de PGV en centímetros por segundo. Y lo que vemos ahora es que si yo divido la velocidad medida en un edificio por la velocidad medida en el edificio contiguo, veo que estas razones son mucho más cercanas a 1, a 1.0, que cuando traté de hacer lo mismo pero con aceleraciones. Las mediciones son más consistentes cuando trabajo con velocidades que cuando trabajo con aceleraciones. Si miro ahora el lugar en el que había 2 sensores, uno arriba en la superficie del terreno y otro abajo, 250 metros por debajo de la superficie del terreno. Recuerda que cuando se midieron aceleraciones, cuando vimos las aceleraciones, lo que se midió arriba era menos de lo que se midió abajo, lo cual no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la dinámica estructural que entendemos. Aquí cuando hablamos de velocidades tenemos lo opuesto. Arriba la velocidad del terreno medida fue más alta que la velocidad medida abajo, lo cual tiene mucho más sentido que lo opuesto. Cuando dibujo velocidad contra tiempo, las velocidades medidas en edificios adyacentes son mucho más parecidas la una a la otra. Entonces la congruencia entre mediciones de velocidad no solo se da para mediciones pico, para los máximos, sino que también se da en la mayoría del registro de velocidad. Si vuelvo a hacer el mismo experimento que mostré antes para PGA y grafico en vez PGV en el eje X contra los desplazamientos calculados para osciladores no lineales con periodos de 0.1 y 0.5 segundos, observo que para una velocidad dada todavía hay bastante dispersión en el desplazamiento máximo del oscilador, pero por lo menos ahora hay una tendencia visible en la que el desplazamiento máximo del oscilador tiende a incrementar a medida sube PGV, que es algo mucho mejor a lo que vimos cuando usamos PGA en el eje X. Entonces, si vuelvo a la pregunta de cuál de estas dos medidas es más fácil de usar para representar la intensidad del terreno, la respuesta mía, con base en los datos que les acabo de mostrar, sería que en este caso PGV parece ser una mejor medida de la intensidad del terreno. Para concluir, quiero mostrar esta cita de Westergaard, a quien ya mencioné anteriormente, quien dijo en inglés que lo que se espera de un terremoto en una región dada debería ser expresado no en términos de aceleración, sino en términos de velocidad. Westergaard ya entendió esto en la primera mitad del siglo XX y todavía hoy diseñamos con PGA en vez de PGV. Yo espero que las filminas, las diapositivas que acabo de mostrar les ayuden a entender por qué Westergaard dijo lo que dijo y por qué yo y la gente que yo he leído prefiere PGV. Es un parámetro que es, por lo menos en los casos que hemos estudiado, un poco mejor
que PGA a la hora de estimar la intensidad del movimiento del terreno